Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de la humanidad primordial y de los orígenes de la humanidad. Porque hemos de tener en cuenta que realmente no podemos hablar de la creación de la humanidad de forma lineal, como un paso tras otro, sino realmente su creación ha sido multidimensional, abarcando por lo tanto distintas dimensiones o densidades, podríamos decir. Y además también hemos de tener en cuenta que los anales de la historia de la Tierra han sido destruidos paulatinamente a lo largo de los milenios y por lo tanto solo quedan memorias esparcidas aquí y allí de lo que realmente fue o estaba escrito, o lo que es la historia de la humanidad. A pesar de ello, podemos acceder a los registros akáshicos guardados fuera de la Tierra para acceder a la historia de la Tierra. Y por lo tanto, aunque los anales de la historia de la Tierra fueron destruidos, aún podemos encontrar memorias que nos conectan con esa historia primordial que explica cómo se generaron los seres humanos. Entonces, vamos a ello. Por un lado, hubo unas 11 razas galácticas que en un momento dado, digo galácticas, tendría que decir intergalácticas, porque eran provenientes de distintas galaxias y que formaban parte de un grupo justamente de seres que sentían que su misión era emprender nuevas creaciones de seres en nuevas galaxias y de esta forma sembrar de vida a nuevos mundos, nuevos planetas, sistemas estelares y un grupo de 11 de ellos, porque son más, pero un grupo de ellos, 11 de ellos, vinieron aquí a la Tierra para empezar lo que se podía denominar el experimento humano en la Tierra. Hace unos 65, 68 millones de años vinieron aquí y lo que hicieron fue escoger un primate, un ser primordial de la Tierra, suficientemente inteligente y ya desarrollado para que fuera la base física de lo que sería después el ser humano a nivel físico. Y este primate, hablando de primate, no me refiero realmente a monos o gorilas o chimpancés, no, sino que era otro distinto. Era un lemur, o eran los lemures, que en aquellos momentos no eran tan pequeños como ahora, sino que eran mucho más grandes y eran una raza, como digo, mucho más desarrollada intelectualmente y de habilidades. Y que, por ejemplo, de ahí también el nombre de Lemuria, más tarde, como tierra de lemures. Entonces se escogió este ser para, a partir de aquí, en su ADN se le fue añadiendo paulatinamente genes, genomas, de estas 11 distintas razas estelares. Pero fue un proceso paulatino. Primero se añadió un genoma, se permitió que ese nuevo ser se fuera desarrollando. Cuando estuvo preparado se añadió otro genoma y así paulatinamente. Hasta que hace unos 30 millones de años aproximadamente, estas mismas razas decidieron crear ya lo que sería la matriz anímica que podría encarnar más adelante ese ser que se estaba desarrollando físicamente en la superficie de la Tierra. Pensad que el ADN solo existe en el cuerpo físico. El alma no tiene ADN, pero el alma lo que sí tiene es un núcleo donde existe, digamos, una espiral de energía que contiene
códigos sagrados, códigos de luz, sonidos primordiales y por lo tanto de alguna forma este núcleo con toda esta información representa el ADN anímico. Por lo tanto, el ADN anímico no son dos hebras entrelazadas entre sí, sino que realmente es un núcleo complejo de información, una información que está principalmente almacenada allí en forma, como digo, de códigos de luz, de geometrías, de sonidos, números, también de numerología y algunas imágenes también, imágenes, ¿cómo os lo diría? Como imágenes telepáticas, imágenes holográficas de las memorias, de lo que ha sido, de lo que ha vivido esa alma o de lo que puede llegar a ser. También hay memorias. Entonces, todo esto es lo que podríamos decir la matriz primordial anímica, a partir de la cual generaron estas razas galácticas el alma o las almas humanas, mejor dicho. Estas primeras almas humanas eran almas que se movían en la 7D, en la séptima densidad, pero que tenían la habilidad de bajar a la 6D, a la 5D, incluso proyectarse puntualmente durante un rato en la 3D. ¿Por qué? Porque se les encomendó, la tarea principal era ser guardianes y protectores de la biblioteca viva que representa y representaba la Tierra, mientras ellos mismos, ellas mismas, eran también bibliotecas vivas de este universo. Por lo tanto, de vez en cuando se proyectaban físicamente, puntualmente en la 3D, materializándose, para ver cómo estaba la superficie de la Tierra, las plantas, los animales, los océanos, la Tierra, recogían información de su estado y después regresaban a su 7D. Eran seres altos, eran muy inteligentes, también sabios, porque en su interior, al crear su ADN anímico, estas razas incorporaron su propia sabiduría en ellos, como digo, como imágenes holográficas o información holográfica, podemos decir. Eran translúcidos y cuando bajaban de densidad, y por lo tanto su cuerpo físico, su forma, se iba densificando para irse materializando paulatinamente. Si se les miraba a los ojos, sus ojos realmente eran translúcidos, cristalinos. A través de ellos se podía ver las estrellas, las galaxias de este universo y más allá, porque los ojos mismos transmitían ese silencio vibrante y amoroso que penetra el universo entero y que es a través de este silencio que sin palabras podemos comunicarnos y que todo está vivo y se comunica. Eran seres muy fuertes. Translúcidos no significa débil ni mucho menos. Eran fuertes, telepáticos, sobre todo a nivel de séptima dimensión. Esta capacidad de telepatía la mantenían aunque fueran bajando de vibración y como normalmente solo estaban puntualmente en la 3D, pues mantenían la telepatía incluso a este nivel. A medida que fueron descendiendo ya de plano con la intención de querer encarnarse, entonces ya fueron desarrollando la voz como medio de comunicación y a través de la voz y de los sonidos emitidos por sus gargantas eran capaces no solo de hablar entre ellos, sino realmente de modificar el tejido espacio-temporal que les rodeaba, el tejido espacio-temporal de la Tierra, y con ello crear, modificar, moldear el tejido espacio-tiempo para crear espacios
espaciotemporales, por ejemplo, templos fueran de sanación, fueran de recogimiento, fueran de investigación, por ejemplo. Podían crear eso con espacios y que siempre desde la intención de que todo fuera para el mayor bien de todos. Mientras tanto, ese primate, ese ser que se le había ido, se le fue añadiendo genomas de las distintas razas, iba evolucionando en la Tierra, hasta que llegó un momento que ya estaba ya más evolucionado y preparado para albergar una alma humana, una alma cósmica, podemos decir multidimensional humana. Al mismo tiempo, simultáneamente, empezaron a llegar también diversos grupos de otros sistemas estelares, diversos seres de otros sistemas estelares aquí en la Tierra, con la intención de descubrirla, explorarla, aprender de ella, pero también experimentar lo que significaba y lo que significa la 3D de la Tierra. Porque la 3D de la Tierra realmente no es lo mismo que la 3D de otros planetas. La 3D aquí, debido al tipo de gravedad y de campo magnético generado por el planeta, es una 3D, digamos, más densa. Y con ello no lo digo en negativo ni mucho menos. Es como si esta energía generada por el planeta, por la Tierra, es más fuerte que en otros lugares, como si ella misma nos animara a conectar con ella, a formar parte de ella y por lo tanto a vivenciarla, a estar aquí plenamente, a sumergirnos plenamente en ese campo magnético y gravitatorio que genera para experimentar plenamente lo que significa no solo ser protectores y guardianes de la Tierra, sino también ser parte viva de ella misma, moviéndonos por la superficie. Los humanos primordiales en su momento, que principalmente se movían en la 7D y 6D, a cada uno se le asignó, o a cada uno se les fue asignando distintas tareas. Así, por ejemplo, algunos, su tarea era ser puentes entre dimensiones, de forma que con su presencia, con su movimiento, con sus intenciones, ir conectando la 7D del planeta con con los reinos o los planos de conciencia 7D de otros planetas, de otros sistemas estelares, del universo. Y de alguna forma crear puentes, crear conexiones entre las otras dimensiones, entre las otras realidades dimensionales y esta de aquí. Y estas de aquí, mejor dicho, y por lo tanto ir conectando la Tierra con los planos 7D universales, 6D, 5D, mientras que otros más bien aprovechaban esas conexiones para viajar pues eso, a otras realidades 7D o 6D y de esta forma conocerlas, experimentarlas y de sus aprendizajes y sus sensaciones, lo que habían vivido, traerlo aquí y ahora para ir acumulando memorias, experiencias que más adelante podrían ser incorporadas en el ADN físico humano y por lo tanto crear como una base ya experimental de lo que sería el ser humano, no solo, por lo tanto, un ser humano primitivo, primitivo me refiero primordial, de la Tierra, sino abierto al cosmos, un ser humano que tiene una base aquí, primordial, generada en la Tierra, pero que realmente es un ser galáctico y un ser cósmico.
Como digo, con el paso del tiempo empezaron a venir algunas civilizaciones, se fue creando Lemuria en aquellos momentos, hasta que llegó un momento que estos humanos primordiales decidieron empezar ya a encarnarse o a bajar propiamente a la Tierra, porque a veces interactuaban con esos humanoides, esos seres que venían de forma puntual, pero después siempre regresaban a sus orígenes. Pero llegó un momento que ya no, que sintieron que era momento de participar activamente en el desarrollo de la vida que se estaba efectuando en la superficie. Entonces, algún grupo de ellos, de los humanos primordiales, decidieron bajar a la Tierra proyectándose físicamente para materializarse e interactuar más rato con los otros seres, mientras que otros decidieron ya sumergirse, conectar con ese ser humanoide que se había ido desarrollando con todos esos ADNs que al fin y al cabo resonaban con sus propios ADNs anímicos, ya entrar en esos cuerpos físicos y empezarse a encarnar. Mientras que otros humanos primordiales decidieron mantenerse como guardianes vivos del planeta, y por lo tanto lo que hicieron fueron unir sus almas con las montañas, con algunas montañas o con algunos árboles, formando parte de árboles, formando parte de lagos vivos o de montañas, y por lo tanto sumergiéndose plenamente en la vida natural del propio planeta, siendo parte del propio planeta vivo. Algunos de estos humanos primordiales son lo que ahora podemos denominar como espíritus de montañas, espíritus de algún lago en concreto, y guardianes de la zona allí donde se encuentran. A partir de aquí, a la medida que ya se fueron encarnando físicamente ya como humanos propiamente, después el ADN humano fue cambiando, se le fue añadiendo más ADNs, más genomas de razas distintas, porque hubo otras razas que estaban aquí, ¿no? Como digo, pleiadianos, sirianos, de Andrómeda, de Tau Ceti, de Alpha Centauri, por ejemplo, que fuera porque o querían experimentar con humanos añadiendo su propio genoma, o realmente se mezclaron con humanos y generaron pues nuevos hijos con ADNs ya mezclados. De forma que a partir de aquí el ADN humano, pues eso, se fue modificando paulatinamente, añadiendo genomas de otras razas. Como digo, fuera porque realmente se unían físicamente entre ellos y creaban nuevos niños, o fuera porque experimentaban y le añadían al ser humano existente genoma suyo. Y con todo ello, después también llegaron los Anunnaki, los que conocemos como Anunnaki, y aquí sí que ya acabaron de rematar la situación, porque lo que hicieron fue crear de estos seres. Claro, imaginaros una cosa, con todo ello no había una sola raza humana primitiva, sino que había diversas dependiendo de los experimentos de los distintos grupos galácticos. Es decir, había un ADN primordial, ese sí, pero de este ADN primordial, pues como se habían ido añadiendo más ADNs de pleiadianos, sirianos, de otras razas, pues esto contribuyó a que hubieran seres primitivos distintos, de distinto tipo. Lo que conocemos, por ejemplo, como Australopithecus, Neandertal, el Sapiens ya fue creado por los Anunnaki, realmente, porque cuando ellos llegaron
Querían un ser humano, pero lo querían dócil, lo querían fuerte, pero eso, dócil, calladito, que solo, ya lo diré, obedeciera órdenes. Y entonces lo que hicieron fue bloquear partes del ADN humano que ayudaban a que los humanos nos fuéramos desarrollando espiritualmente, de conciencia. Bloquearon esas partes y las redujeron a 2 hebras de ADN, que solo las 2 físicas, para que ese ser se mantuviera esclavo realmente y bajo sus órdenes. Y siempre en condiciones de miedos constantes y enfocado solo en el poder sobrevivir sin poder ir más allá. ¿Qué más os quería decir? Bueno, pues principalmente, realmente esa es la historia, es decir, la historia del ser humano es una historia multidimensional. Por un lado, se empezó a crear un cuerpo físico a partir de 11 hebras distintas de ADN. Después se creó el ser multidimensional, esa matriz anímica humana, también con 11 informaciones primordiales. Y después ya cuando esa matriz, esas almas humanas primordiales de 7D fueron bajando poco a poco hasta llegar a la 3D y se empezaron a encarnar físicamente, después a esa ya encarnación física, esos cuerpos físicos, se les fue añadiendo otros ADN de otros seres, hasta que los Anunnaki ya lo acabaron de rematar todo, reduciéndolo a solo 2 hebras. De todas formas, el potencial está aquí. Con todo ello, lo que me refiero es que el potencial del alma humana continúa intacto. Ese núcleo precioso de geometrías, códigos de luz, numerología, memorias de sabiduría holográfica de las distintas razas está aquí. Y por lo tanto, siempre podemos, en la medida que vamos aumentando autoestima, a medida que queremos reconectar con nuestra espiritualidad, a medida que queremos vivir más desde el corazón, abrir nuestra mente, tener una mente más clara para ver las cosas tal y como son, comprenderlas, ir más allá de nuestra realidad física, sin ataduras, sin apegos a lo que hemos vivido hasta ahora. Todo ello hace que ese núcleo matricial anímico se vaya activando y al activarse va activando las demás hebras de nuestro ADN. Aparte de que podamos trabajar más conscientemente en querer activarlo, como también los distintos códigos de luz, las energías que van llegando a la Tierra contribuyen a que haya una activación. Es, por lo tanto, por muy ADN bloqueado, por muchos implantes que hayan habido en el ADN humano y no humano también, esos implantes los podemos sobrepasar, los podemos trascender e ir más allá. Porque debido a toda esa manipulación, realmente podemos decir, del ADN humano, el ADN, como consecuencia de ello, el ADN humano no es simplemente la suma de ADNs o de genomas de distintas razas, sino que realmente esa suma ha creado, además de que otras razas también contribuyeron de otras formas en el ADN, colocando también códigos de luz, por ejemplo, de forma que el ADN humano se ha transformado en algo muy complejo, que tiene vida por sí mismo y por lo tanto capaz de, ¿cómo os lo diría?, de trascender cualquier implante, cualquier bloqueo que ha sido impuesto. Y por lo tanto el ADN humano no tiene solo atributos de estas razas galácticas primordiales, podemos decir, sino que debido a su complejidad, a la suma de todo ello, esos atributos se interactúan entre ellos, creando un potencial mucho mayor que el original.
Por lo tanto, realmente todo se encuentra en nuestro interior, todo el potencial está dentro y solo depende de nosotros, de nosotras, que lo queramos ir activando. De entrada con la intención. Meditar ayuda, pasear por la naturaleza ayuda mucho y estar en silencio, escuchando, conectando. Todo esto, por ejemplo, comer también de una forma más sana, menos elaborada, os diría, realmente va bien, menos elaborada y más enfocada en frutas, vegetales principalmente, porque ello nos ayuda también a ir limpiando el cuerpo de toxinas múltiples que tenemos, a limpiar el cuerpo de posibles virus, bacterias, y por lo tanto en la medida que limpiamos el cuerpo y lo nutrimos en profundidad, el cuerpo se abre para ir integrando una mayor cantidad de alma humana, de esa alma original que os he comentado, translúcida, con sabiduría de esas 11 razas primordiales y más que se han ido añadiendo, con fuerte, realmente potente y con grandes habilidades. Y ahora, pues dicho esto, y todo esto fue surgiendo, si os lo explico, es porque fue surgiendo a lo largo de alguna astrología galáctica que ofrecí a un par de personas, por ejemplo, como también parte de esta información también surgió en alguna sanación que he ido ofreciendo a alguna persona, y todo ello ha acabado dando ese conjunto de información que hoy os transmito. Así que ahora sí, ahora ya os dejo, que tengáis un día muy bonito, lleno de amor y luz. Hasta pronto.